Bienvenido a esta plática entre brujos. Yo soy Hisam. Yo soy Yeshua y nosotros somos los brujos sin caldero. Estás aquí para recordar quién eres y activar tu magia. Spoiler alert, nope, no necesitas un caldero. Bienvenidos, bienvenido una vez más a Activando mi Magia, este espacio en el que ya sabes que hablamos de lo que más nos apasiona, que son los temas energéticos y los temas de espiritualidad. Todo eso que te hace reconocerte y que ayuda a que esta encarnación, esta vida, esté muchísimo más conectada con tu verdadera esencia, que está en el amor. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a lo mejor no asocias porque está en un podcast de espiritualidad. Y eso es la alimentación. Y solamente para ponerte un poquito en perspectiva de lo que vamos a tratar el día de hoy, quiero decirte que aunque sí aquí hablamos de este mundo invisible, sí hablamos de este mundo energético y sutil, el cuerpo que elegimos para estar en este juego, en esta encarnación, pues es un vehículo físico. Y por lo tanto, para que tengas más músculo espiritual, como le llamamos nosotros, para conectar con este mundo energético, pues requieres el trabajo de tu cuerpo físico. Requieres un cuerpo físico balanceado y sano. Por lo tanto, requieres una buena alimentación, pero bueno, no me voy a adelantar. Tenemos aquí a una persona, a una invitada que les trajimos para que hable de este tema tan importante. Quiero contarles un poquito cómo llegó esta persona a nuestra vida y después me paso a presentarla. Y como parte de nuestro proceso, estábamos buscando otras opciones que no viniera tanto en nuestra dieta la proteína de carne animal. Entonces, para no tener este desbalance, buscamos a alguien que nos pudiera empezar a apoyar a no desbalancearnos. Entonces, cómo funciona la energía, cómo funcionan los caminos, es que cuando buscas, encuentras y se abren los caminos. Entonces, así llega Ana Pau a nuestra vida y resulta que, pues, ahorita la escucharán, pero es increíble platicar con ella y está increíble todo lo que sabe y todo lo que es. Entonces, ¿quién es Ana Pau? Ana Pau es nutrióloga egresada del ITESO, es terapeuta en psiconeurobiología transgeneracional, tiene un máster en lectura de etiquetas y alimentación consciente, o sea, si tú no sabes qué es lo que te estás comiendo, cuando volteas el alimento y lees qué trae, bueno, ella es una crack en todo eso. Estudió práctica y conocimiento de programación neurolingüística, eh, en psiconutrición, sabe acerca de biodescodificación, se dedica también a flores de Bach y además tiene este proyecto que se llama Nútrete, que hablaremos a profundidad acerca de él y es cómo llegamos a ella. Pero bueno, es una locura toda esta persona. Entonces, Ana Pau, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Ya teníamos rato planeando esto. ¿Cómo te sientes de estar en esta sobremesa brujística? Hola, Yeshua. Ay, yo feliz de la vida, me encanta hablar de todos estos temas y bueno, gracias por la presentación, gracias por invitarme, gracias Gisam también, me encantan, los dos están padrísimos y se me hace súper interesante que cada vez estos temas se abren más, ¿no? Y que el tema de la alimentación consciente, la alimentación intuitiva, la nutrición energética, el cómo influye lo que comes y lo que piensas y lo que sientes y energéticamente cómo se mueve dentro de ti, cada vez está más ligado y cada vez se habla más de ello porque, pues sí, como dices, somos un cuerpo, tenemos un cuerpo, necesitamos cuidar el cuerpo, punto, ¿no? Entonces, pues, gracias. Ahora yo quiero dar mi parte de la introducción, que es muy parecida a lo que Yeshua dijo, pero justo teníamos como mucho rato, yo por lo menos tenía mucho rato llamándome la atención esta parte de, sobre todo el veganismo. Pues no sé, a veces sí es como que tiendo a ser como muy extremo y fue como, pues güey, si vas a dejar la carne, pues ay, de una vez deja todo, ¿no? Y a ver cómo se siente. Pero había escuchado todas estas historias de terror que la gente cuando buscaba este estilo de vida sin la preparación o bueno, sin el consejo adecuado, se empezaba a descompensar. Entonces, en vez de adquirir todas estas cualidades o todos estos beneficios, al contrario, lo que terminabas haciendo era súper descompensando tu cuerpo, súper volviendo todo loco y todo dejaba de funcionar. Entonces ahí empezamos a buscar, bueno, intenté ir con otros nutriólogos y siempre que les mencionaba de que, güey, quiero dejar la carne, haz de cuenta que les estaba diciendo lo peor de lo peor de lo peor en la existencia.
Entonces todos era como, no, a ver, ¿por qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Intenta dejar ciertas cosas. Y es como, güey, o sea, no te estoy preguntando qué puedo dejar y qué no, te estoy diciendo que lo quiero dejar y te estoy pidiendo ayuda. Pero entonces su ayuda siempre era como, no, no lo hagas. Entonces justamente empezamos a preguntar y resulta que Yeshua y Ana Pau tienen un amigo en común. Entonces, a través de él, como que ya habían escuchado de ella y Ana Pau, bueno, no sé si lo va a decir ahorita o no, no lo dice tanto, pero Ana Pau es vegana. No sé cuántos años tiene siendo vegana, pero es súper vegana. Entonces fue como, güey, o sea, Sácalo, sácalo. sí, ya, yo te estoy sacando del closet del veganismo. Este, entonces fue como, es nutrióloga y es vegana, no hay de otra, ubicas, es ella con quien tenemos que ir. Entonces ya pues, se pusieron primero en contacto y eso y ella, después yo y ella, y aquí estamos. Pero bueno, habiendo dicho eso, Ana Pau, siempre a todos nuestros invitados iniciamos con esta pregunta y es, ¿cómo empezó tu camino espiritual? Que contigo va a ser un poco diferente. Perdón por interrumpirte después de preguntarte, pero normalmente las personas que invitamos pues son temas muy espirituales. Entonces contigo van a ser dos preguntas. La primera es, ¿cómo iniciaste tu camino espiritual? Y la segunda, ¿cómo lo asociaste con toda esta parte de la nutrición? Ok, mira, tu pregunta es súper atinada porque justamente mi camino espiritual comenzó con la nutrición, tal cual. ¿Qué pasó con esto? Mira, voy a hacer como un resumen de estos 10 años. Yo hace 10 años me voy a estudiar a Irlanda, 8, 10 años, no, ya más de 10. Me fui a los 20, tengo 32, 12 años. Era una persona normal, que salía, tomaba, bla, bla, bla. Me voy allá y allá empiezo un camino espiritual muy fuerte porque se me detonan muchas cosas, entre ellas, me acuerdo perfecto, mi sensibilidad empezó a crecer bastante, iba a lugares y sentía mucho la energía de los lugares, empecé a tener muchísimos temas emocionales en donde me sentía sola, me voy a Irlanda, el clima lloviendo, o sea, haz de cuenta que se me detonó todo. Previo a eso, hice ayahuasca. Entonces, siento que la ayahuasca, haz de cuenta que me abrió todos los cajones y me dijo, ándale, mamacita, ahí está todo, ahí acomódalo, ¿no? Entonces me voy a un lugar que no es mi casa, en donde me sacan de mi zona de confort, en donde cambia completamente mi rutina y todo. Entonces se me empiezan a destapar tantas cosas que yo traía ahí muchísimos traumas sobre el tema del cuerpo. Tenía un novio en ese entonces que me acuerdo que me decía mucho de que a mí me gustan flaquitas, entonces yo por quererle dar en la maíz dije, voy a llegar bien flaca, ¿no? Entonces me meto a investigar estando allá en Irlanda y dije, bueno, yo me llamo hacia mi comida y todo, entonces empecé a buscar sobre temas de nutrición y entonces que la dieta de los puntos, que la dieta no sé qué, entonces empecé a reducir mucho mi alimentación y ahí ya se me detona todos los problemas alimenticios, anorexia, bulimia, toda ortorexia, hacía 4 horas de ejercicio, dejé de salir, me empecé a sentir muy triste, o sea, todo un caos. Así hace cuenta que explotó la bomba allá. Regreso, yo en ese entonces estudiaba diseño. Regreso de allá y ya mi carrera ya no me gustaba. Yo decía, pero es que ¿para qué estoy creando necesidades? O sea, cosas hay ya por todos lados. Innovación de cosas de consumir y así ya existen, ¿no? Entonces me empiezo a enfocar mucho en el tema de la nutrición porque me sentía tan mal, de verdad, emocional, física, todo, porque una parte de mí, a pesar de que llegué pesando 38 kilos, estaba de verdad muy delgada, y aparte de deprimida, triste, ansiosa, o sea, todo, yo dije, tiene que haber algo en mi cuerpo que le haga falta. Y ahí es cuando empiezo a investigar sobre el tema de la suplementación, qué alimentos te dan a subir el triptófano en el cerebro, qué cosas te hacen falta para disminuir la ansiedad. Y empiezo mi camino. Yo todavía estudiaba diseño. En ese inter de esos 10 años, 12, hasta el día de hoy, me metí a estudiar, e investigar y a saber un chorro de cosas, pero para sanarme yo, o sea, para yo estar y sentirme bien. Por eso todo este tema de todo el repertorio de cosas que he estudiado y que he aprendido, porque realmente fueron pues para conocerme a mí, ¿no? O sea, más que para darlo a los demás. Sí, a mí eso me parece muy interesante porque yo antes de llegar a ti y empecé a leer también bastante acerca de cómo funcionaba toda esta parte de la alimentación, cómo tu cuerpo empezaba a trabajar con los alimentos, con los nutrientes o como tú le dices, con la gasolina para poder empezar a hacer pues todas estas actividades durante tu día.
y descubrí algo que me voló la cabeza y que no entendía cómo a mis 31 años que tengo, nunca nadie me lo había dicho o si me lo habían dicho lo había dejado pasar. Y es que tus emociones, y es lo que tú estás diciendo con con toda esta experiencia que tuviste, es que tus emociones están muy relacionadas con lo que comes. 100%. Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo se están conectando esta parte emocional o como le llamamos aquí, este cuerpo emocional con este cuerpo físico o con la alimentación que le estás metiendo a tu cuerpo? ¿Cuál es la conexión que hay entre ellos? Ok, toda. Ahí te va. Pasa todo este proceso, me cambio a nutrición y en el Inter es cuando yo empiezo a hacer mi propio conejillo de indias, literal, ¿no? O sea, a ver cómo me sentía con ciertos alimentos. Por ejemplo, el azúcar tiende a disminuir mucho la voluntad. Entonces, cuando una persona consume mucho azúcar, es muy probable que recaiga y que recaiga y que recaiga a nivel emocional. Una, por la parte energética del cuerpo y por otra, por esa serotonina automática que el cuerpo genera y dopamina cuando tú le metes ese tipo de productos, ¿no? Por otra, los productos industrializados, procesados. Entonces, a lo que voy con esta parte de que se combinan es que si tú no tienes un cuerpo en armonía, pues va a haber una desarmonía en tu mente, va a haber una desarmonía en tu corazón, va a haber una desarmonía en tu sistema digestivo. Y hay personas, te digo que con el proceso de vida que he tenido hasta el día de hoy, con pacientes, conmigo misma, es impresionante, de verdad, Yeshua, cómo, es más, hasta yo como nutrióloga te puedo decir que el 99.9% es lo que traes acá. Porque todo el tiempo estamos creando nuestra realidad. Entonces, si yo tengo una creencia en donde el alimento tal es malo, pues mi inconsciente lo va a conectar de esa manera y mi cuerpo físico, que es esta máquina perfecta, pues va a conectar con esa emoción y entonces me voy a sentir de determinada manera y entonces ya le hago referencia a que lo que comí me cayó mal, ¿no? O la intención con la que lo estoy haciendo. ¿Con qué intención estoy queriendo cambiar mi alimentación? ¿Con la intención de estar delgado? ¿Con la intención de agradar a los demás? ¿Con la intención de ser aceptado o aceptada? ¿O con la intención de nutrirme, de quererme, de aceptarme, de conocerme, de estar tranquila, tranquilo? Entonces es como empezarnos a preguntar muchas cosas. Bueno, cuando pasé todo ese proceso, hubo un tiempo donde fui igual, vegana, ¿no? Pero ahí mi intención era completamente diferente a la que tengo el día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese entonces estaba en ese proceso y en ese camino donde yo decía, me voy a quitar todas las cosas que me pueden detonar el sentirme mal, ¿no? Entonces al final terminaba siendo por miedo. Y aunque no hubo una malnutrición, pues claro que no lo pude llevar a largo plazo ni fue sostenible y luego volví a comer carne y así. Hasta que en este momento de mi vida, con la madurez que tengo el día de hoy, mi intención fue completamente diferente y por eso no digo mucho de como que soy vegana, porque para mí es como una etiqueta, ¿no? Nos etiquetamos con el soy esto. Cuando la verdad es que pues la vida es súper cambiante y a lo mejor lo que hoy te funciona puede que mañana no te funcione igual. Y es como empezar a tener esa paz, pero primero contigo, tener esa compasión contigo, porque hay muchas personas que cambian al veganismo por los animales y es que no es que sufren, pero tú, ¿y tú qué comes? ¿Tú qué tanto te cuidas? ¿No? Entonces creo que va de la mano con el ser cada vez más congruentes con nosotros mismos y compasivos con nosotros y con nuestros procesos. Porque si no entramos en choque y entonces ya no hice las cosas como tenía que hacerlas y te culpas, o entonces, chin, es que ya hice esto y ya me sentí mal porque comí esto y no debí de haberlo comido porque ya me cayó mal, o entonces es como esta parte de autoconocimiento que justamente como ustedes lo llaman el brujo sin caldero, porque nosotros somos nuestro propio brujo interno y así funciona. Y entonces el autoconocimiento de lo que a mí me funciona hoy, no mañana ni ayer, no, hoy, ¿cómo me siento con esto que estoy comiendo? Es como volver, yo lo veo así porque ahí te va. El ser humano experimenta la vida a través de los sentidos. Un niño, un bebé, cuando nace, experimenta la vida a través de sus cinco sentidos, lo que ve, lo que escucha, lo que siente, lo que prueba y tal.
vamos creciendo y vamos perdiendo esos sentidos de manera consciente y entonces empezamos a accionar, a pensar, a sentir, a actuar de manera automática por todo el estímulo que hubo previo a, por nuestros padres, el entorno, bla, 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 ¿no? La sociedad, la familia, la escuela. Entonces luego ya empezamos a hacer cosas en automático en donde ni siquiera nos preguntamos el por qué comemos lo que comemos, el cómo nos sentimos con eso que comemos y el qué es lo que a nosotros nos funciona hoy. Entonces, el volver a esta parte de la alimentación consciente o alimentación compasiva o veganismo o nutrición energética es entender que somos un sistema, así lo veo yo, que tiene un cuerpo físico, como está el espiritual, el mental, el energético, y este cuerpo físico requiere un cuidado, un mantenimiento, una atención, un conocimiento de un manualito, ¿no? De cómo funciona. Y los pilares básicos, neta, y digo, ay Dios mío, la vida es tan simple, pero no la complicamos tanto, como es la hidratación, el movimiento, que es hacer ejercicio, comer alimentos naturales, párale de contar, naturales, lo más naturales posibles, para evitar meterle como esa disonancia de productos procesados industrializados de la Matrix o del sistema, ¿no? Que atrofian nuestra máquina. Dije hidratación, descanso, alimentación, movimiento y el empezar a escucharnos, nuestro diálogo interno. ¿Qué pienso? ¿Qué hay acá arriba? ¿Qué es lo que me estoy diciendo? ¿Cuál es la historia que me estoy contando constantemente a lo largo de mi día? Que va a determinar el cómo me voy a sentir, cómo voy a comer, qué voy a comer, qué va a pasar conmigo, por qué. Ya, me voy a ir, ¿eh? Voy a seguir hablando un chorro. Dale, dale. Ahí, yo sí quiero, hay un par de cosas que quiero mencionar, más que un par. La primera es justo eso, o sea, es entender, o sea, la importancia de entender que esto, pues también es un proceso y que no se podría de la noche a la mañana, pero también se podría no ser de la noche a la mañana. Entonces, esta parte, y justo así Yeshua me presumió de que, güey, sí tienes que ir con ella, porque normalmente los nutriólogos es como, no comas esto. Con Ana Pau siempre es como, a ver, o sea, esta es tu dieta, pero si a ti se te llega a antojar cierta cosa, cómetelo. Porque si tu cuerpo te lo está pidiendo, chance porque tu cuerpo lo necesita. Entonces empieza con esta parte de escúchate. O sea, más que tengas que seguir este régimen como tal y no te puedas salir de estas casillas, escucha tu cuerpo y escucha lo que tu cuerpo te está pidiendo. Entonces, como sé muy compasivo contigo, e igual, o sea, si te estás saliendo de la dieta, entre comillas, sé compasivo contigo y entiende por qué lo estás haciendo y no es castigarte y no es de que, qué malo estás haciendo. Esa es una parte. La segunda, me encantó, no sabía, nunca lo había escuchado, esta parte de que el azúcar como que vendea tu voluntad. Wow, me encantó. Al final de este capítulo te voy a preguntar por más alimentos y qué es lo que hacen. Me encantó eso. Y la tercera, me voy a un poquito medio desviar, no medio desviar, pero estábamos hablando de esta parte de los alimentos y de las emociones. Entonces también, es que bueno, cuando me empecé a meter como a todos estos temas de la microbiota, me empecé a dar cuenta que, más bien, lo vi en una clase, que no solo se trata, a ver, voy a poner el ejemplo porque la neta no sé qué alimento es, seguro son más bien como moléculas y todo eso, que no tengo ni idea, pero toda la gente dice que el chocolate te hace feliz. Pero no es solo que el chocolate te haga feliz, es que tú tienes que tener, es justo lo que quiero que me expliques. O sea, tú tienes que tener el cuerpo preparado para que entonces cuando tú le metas el chocolate, tu cuerpo sepa qué hacer, tu cuerpo sepa cómo desmoronarlo y tu cuerpo sepa llevar esa serotonina a tu cerebro. Porque si tu cuerpo no está listo, entonces lo único que hace es agarrar otra cosa y la manda para no sé qué, y ese mismo chocolate, entre comillas, no es chocolate, pero ese mismo chocolate se vuelve depresión, o se vuelve tristeza, o se vuelve otra cosa. Entonces, esta es la parte que quiero que me expliques, como, pues esto, la importancia pues, de preparar tu cuerpo para que los alimentos hagan y se muevan bonito. Ok, ahí te va, Gisam. Yo les daría como la recomendación de que primero le pongan una intención a lo que van a hacer o lo que van a comer. O sea, si yo me voy a comer el chocolate porque quiero que me nutra, ten por seguro
que eso es nuestro propio brujo y eso va a ser. Si yo lo estoy haciendo por carencia, por aburrimiento, por vacío, por hábito, porque no necesariamente tiene que ser algo malo, a veces es el hábito del chocolate y ya, ni siquiera lo piensas. Pues así como entra, sale. ¿Me explico? Ahora, el tema de la microbiota es súper, es más, de verdad les firmo, yo creo que en unos 2 años ya van a decir que el intestino es nuestro primer cerebro. Porque realmente en el sistema digestivo es donde se genera toda la cantidad de neurotransmisores para la felicidad, la alegría, se van al cerebro. O sea, es como un conducto. Yo lo veo como el ciclo del agua, ¿no? El ciclo de la vida. Todo es un ciclo. Incluso la alimentación, todo lo que entra, sale. Y todo lo que nosotros comemos, el cuerpo lo absorbe, lo digiere, lo metaboliza y saca los desechos. Pasa lo mismo con las emociones. Todo lo que yo pienso va a determinar el cómo me voy a sentir porque el cuerpo en automático, por naturaleza, porque somos mamíferos, tiende a la supervivencia. Es parte instintiva del ser humano. Entonces, si yo estoy estresado porque no he sabido manejar el poner límites, por ejemplo, ¿no? Entonces me dicen que haga algo, pero realmente no lo quiero hacer, pero no he sabido poner límites, mi cuerpo ya va a entrar en supervivencia o en estado de alerta, donde ¿qué es? O el miedo o el amor. Para mí solo hay estas dos emociones que determinan las demás. Pero entonces atrás de ese miedo está la supervivencia, por ende mi cuerpo va a buscar sobrevivir. Biológicamente hay un peligro. Si hay un peligro biológico, porque no supe poner límites y entonces me voy a la alacena y agarro un chocolate para generarme serotonina, pero mi cuerpo ya está acidificado por el estrés, ¿tú crees que va a absorber el estómago y le va a dar felicidad? Entonces luego creo, a mi punto de vista, que muchas veces hacemos las cosas sin darnos cuenta de que somos un todo. O sea, no es nada más el comer cosas que nutran, es pensar cosas que te nutran, es hacer cosas que te nutran, es estar con un entorno que te nutra. Porque de nada sirve comer cosas que te nutran si piensas cosas que no te nutren y estás en un entorno que no te nutre. Entonces, y tampoco se trata de, ok, ya, a partir de hoy, ya, todo lo voy a hacer de una manera en la que todo me va a nutrir. No, ok, me voy dando cuenta de cositas que puedo ir modificando todos los días, sin culparme, sin regañarme, siendo compasivo, compasiva conmigo. Y entonces empiezo a hacer esas modificaciones y me pregunto todos los días cómo me siento. Y son desde las cosas más simples. Miren, el otro día me pasó. Se me ocurrió tomarme un té verde en la noche. Obviamente no dormí bien, ¿verdad? Obviamente ya sabía que el té verde tiene teína, pero yo dije, ay, ¿qué me puede hacer? Pues claro que no descansé. En la mañana andaba súper de malas. Y en lugar de estar, ay, Ana Pau, ya sabías que el té, dije, ok, está bien, a partir de este momento no más té verde después de las 6. Y es algo que yo ya sabía, pero a veces lo tenemos que volver a experimentar para que nos caiga más el 20 y ser más responsables con eso en lugar de regañarnos. Entonces, algo que digo mucho también es que, a ver, estamos en la vida y lo que yo les comparto es lo que yo hago asumiendo que aunque sepa muchas cosas y aunque sea nutrióloga y trabaje en la SEMO, todos los días trabajo en mí, todos los días me pregunto, Ana Pau, ¿cómo estás hoy? No voy por la vida como un ser de luz siendo zen todo el tiempo, porque no, porque nos van moliendo cosas. Entonces creo que también eso, bueno, a mí se me hace muy padre porque luego las personas idealizamos, ¿no? Y creemos que porque estamos de este lado ya hacemos todo perfecto y hacemos todas las cosas súper bien. No, estamos en el camino. Entonces lo que yo quiero enseñarte, como ustedes lo hacen, es a lo que ustedes hacen que les funciona. Pero aún así, no me creas nada, inténtalo. Hazlo por ti mismo para que veas a ti qué te hace sentir. Como esta parte del azúcar, como esta parte de a lo mejor hay personas que el té verde no les hace nada, pero hay otras personas que el café sí. O sea, no sabemos. Por eso, cuando tenemos un conducto más limpio a nivel interno, o sea, la sangre, porque haces ejercicio, tomas agua, comes cosas nutritivas, no le metes aditivos, bla, 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 tu conciencia
o tu yo interno, así lo percibo yo, está como más limpio. Por ende, está más claro, lo puedes escuchar mejor. No sé si les ha pasado. O sea, no sé si han tomado en cuenta esta parte de que cuando tienen una alimentación más limpia, donde no le meten tanto cochinero, como que estás más conectado contigo, pues. Sí, totalmente. O sea, y no es nada nuevo. O sea, quiero mencionar esto nada más, pero desde los esenios. O sea, los esenios, pues no sé si, no, dudo que ellos lo hayan descubierto, pero ellos vivían de esta manera. Ellos entendían que no solo era estar meditando 20 horas al día, sino que era justo lo que estás diciendo, es coherencia. O sea, es estar alineado en todos los aspectos de tu vida. Y una parte muy, muy, muy importante de eso es la alimentación. Es qué le estás metiendo a tu cuerpo. Aquí ya me voy a soltar yo con poquito más energético, pero a final de cuentas es una ley universal, o sea, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces, o sea, ¿qué es lo que tú le estás metiendo? Sí, todo el mundo decimos, ay, que manifiesto amor en mi vida, manifiesto grandeza en mi vida, pues sí, pero, o sea, no vas a manifestar nada afuera que tú no tengas adentro. Entonces, ¿qué es lo que tú le estás metiendo a tu cuerpo? ¿Qué es lo que le estás dando? ¿Cómo lo más bien, pregunta, la única pregunta aquí es, ¿verdaderamente lo estás nutriendo? Hace relativamente poco entré como en shock porque me empecé a dar cuenta que, bueno, voy a hablar por mí, no voy a hablar por todos, pero que yo comía para llenarme. O sea, verdaderamente comes para nutrir a tu cuerpo. A final de cuentas es la gasolina que te va a ayudar a andar de que, pues, al tiro todo el día, pero me di cuenta que mi costumbre era comer para llenarme. Entonces no era solo lo que me nutría, era si yo, o sea, no me voy a sentar hasta que me coma 7 tortillas. ¿Por qué? Porque entonces ya me siento hasta acá y entonces pues ya no me puedo mover, entonces ya, según yo, me siento satisfecho. Bueno, ¿cuál satisfecho? Peor. Pero entonces empecé a entrar como en conflicto conmigo y fue como, o sea, lo único que tengo que hacer es nutrir a mi cuerpo, le tengo que dar lo necesario y eso hasta me lo va a empezar a agradecer. Bueno, esto me di cuenta después, pero hasta mi cuerpo me lo empezaba a agradecer porque entonces justo, o sea, le daba lo que mi cuerpo necesita para andar al tiro y verdaderamente andaba al tiro. O sea, yo andaba activo, yo andaba de que en todas, de todo me daba cuenta. O sea, me explico, empezaron a ver estos cambios y fue como, wow. O sea, verdaderamente, bueno, esto en lo físico, también en esta parte espiritual, todo es mucho más fácil. O sea, justo estaba en un tramo en donde las meditaciones me costaban bastante. Me daba flojera meditar. Cuando meditaba ya empezaba yo de que no veo nada, no siento nada, no nada. O sea, como, nunca pensé para qué estoy meditando, pero fue como, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Entonces, cuando cambio toda esta parte también, las meditaciones, o sea, otra cosa, ya empecé otra vez a ver qué tantos seres y ver qué tantas naves y hablar con quién sabe quién. O sea, empezó como todo esto loquísimo de nuevo y fue como, wow, o sea, no puedo creer y no puedo creer que estemos tan acostumbrados a no cuidar nuestra alimentación. O sea, que esté tan, no es crítica, es importante esto, pero que esté tan normalizado meterle un montón de basura a tu cuerpo. Porque después es justo eso. O sea, si tú le estás metiendo basura, ¿qué esperas que salga? Aquí, poquito, cuando estaba en la universidad, estudié ingeniería civil y pues ya hay un chingo de programas que pues, te hacen todo. Pero es lo que los profes te decían. O sea, que el programa es excelente. O sea, el programa es buenísimo. Pero de todos modos a ese programa tú le tienes que meter la información. Y dependiendo de la información que le metas, es los resultados que te va a dar. Aquí funciona igual. O sea, el cuerpo es excelente, el cuerpo es buenísimo. Pero depende de lo que tú le estés metiendo, es lo mismo que te va a arrojar. A mí me parece muy loco porque este tema que puede parecer que probablemente no tiene absolutamente nada que ver con la espiritualidad, que a ver, ya estamos conectando y dándonos cuenta cómo es la alimentación el puente entre estos diferentes cuerpos. Mi cuerpo físico se alimenta de algo y ese alimento va a producir cierta emoción en mí. Y entonces eso me conecta con mi mundo mental y eso me conecta a su vez con el mundo espiritual. Entonces, claramente para mí, la alimentación es el puente que está conectando a todos estos cuerpos. Me acuerdo que leía esto que me cambió la vida también y es que la felicidad se come. El no estrés, o sea, la calma también se come, porque entonces empieza todo este proceso que acabo de mencionar. Pero a lo que iba es que también se me hace muy crazy porque, como bien decía Gis, como es arriba es abajo. Esta ley universal que se cumple todo el tiempo. Y a veces, dentro de este sistema llamado vida, dentro de este juego físico, podemos llegar a pensar que solamente lo que está existiendo en nuestro cuerpo. Pero si te vas adentro de ti,
te empiezas a dar cuenta que existe la microbiota donde viven muchísimos microorganismos y que hay una sociedad dentro de ti, que también cada uno de estos personajes y de estos elementos está cumpliendo un propósito y están funcionando en sociedad. Si te vas más profundo, sigues encontrando cosas, pero eso no nada más ocurre para adentro, ¿no? Creo que es más fácil entender todos esos temas espirituales y empezar a conectar con esta conciencia superior si empezamos a irnos primero para adentro, que creemos que lo entendemos, aunque no, para que después entendamos que también no somos nosotros, como humanos, formamos parte de un sistema que solamente es parte de una conciencia superior y muchísimo más grande. Entonces, yo sé, como siempre, siempre trayendo los temas a mi trinchera que son estos de espiritualidad, pero creo que en serio, si la gente es tan apasionada como yo, tan intensa, en la alimentación puede encontrar también un camino espiritual, como bien dijiste tú al principio, ¿no? O sea, a mí la alimentación me llevó a la espiritualidad y creo que a lo profundo va un poco por ahí. No sé si te hace sentido todo este rollo. Claro, aparte, ¿sabes qué, Yeshua? Esta parte de lo que hablamos sobre lo que decía Gisam es que, pues sí, o sea, somos lo que comemos. O sea, este cuerpo es una masa de comida, pues. Punto. Si nos vamos como más como hacia atrás, te das cuenta de que lo que comes influye mucho en tu piel, en tu cabello, en tus uñas, en tus huesos, en tu sangre, en todo tus hormonas, que las hormonas tienen que ver con los chakras. Si hay una desregulación de las hormonas, hay una desregulación de los chakras que desintoniza todo nuestro ser. Yo veo, mira, yo lo percibo como que la vida, la naturaleza, todo es como una canción, ¿no? Como si fuera ese baile que está en sincronía constante con esa congruencia que cuando nosotros nos salimos de esa congruencia o hay esa desarmonía, hay caos. Caos necesario para la destrucción de algo nuevo, ¿no? Y seguir evolucionando porque somos seres evolutivos y estamos cambiando constantemente. El tema de la alimentación con esta parte energética, emocional, física, creo que se relaciona mucho, para mí, de lo que yo percibo con el ego, con el yo sé qué comer. O sea, cuando alguien me dice quiero enseñarte, o sea, ¿quién me va a enseñar a comer si yo ya sé qué comer? ¿No? Pero la base para mí es, necesito primero tener el conocimiento de lo que sea que quiera cambiar en mi vida para poder tener esa conciencia y poder tener ese cambio. Entonces, si yo no sé cómo funciona mi cuerpo, qué es la gasolina, cuáles son los grupos de alimentos, cuáles son las cantidades, o sea, es como cuando compras un carro, pues tú ya sabes que cada año lo tienes que llevar al servicio, qué tipo de llantas tiene, qué gasolina le tienes que poner, cada cuánto le pones gasolina. Y el cuerpo, damos por hecho que sabemos lo que estamos haciendo cuando no sabemos nada. Entonces es como quitarnos esta parte y decir, ¿sabes qué? La verdad sí, no sé nada, quiero aprender. Quiero aprender a saber cómo funciona. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo entiendes y eres consciente de ello, puedes elegir desde otro lugar. Y entonces empiezas a conocerte más. ¿Por qué? Porque dentro del sistema y de la sociedad hay N cantidad de dietas. Entonces, que ya me dijeron que la keto, que el ayuno, que el veganismo, que el vegetarianismo, que el ovo lácteo vegetariano, que el crudiveganismo, o sea, hay un montonal de vertientes, pero no son las vertientes, es qué es lo que a ti te da paz. Para mí, Ana Pau, mi brújula es lo que me da paz. Y nutrirme también puede ser, perdón que te interrumpa, nutrirme también puede ser darme el gusto con mucho amor de comerme una nieve. Claro, voy a elegir siempre desde la congruencia de mi ser sabiendo que no me voy a ir por una del Oxxo, ¿verdad? O sea, voy por una que me nutra, que esté más rica, que la disfrute, que sea más saludable. Pero desde ahí también entra la nutrición, porque también luego a veces está como esta polaridad de dieta y en automático es restricción, no puedo comer esto, tengo que quitar esto. Y no, tú puedes comer de todo. ¿Desde qué intención lo estás haciendo? Porque todo depende de la frecuencia y la cantidad de lo que comas. Si te comes un gansito todos los días,
Así te comes uno cada mes, aunque sabes y eres consciente que es pura cochinada y que no te sirve, pero bueno, se te antoja. Cuerpo, digiérelo como tú quieras. Lo voy a disfrutar. Y ya eres compasivo contigo. Entonces, ¿qué pasa? Ya no entra esa parte de la prohibición, porque acuérdate que todo lo que nos prohíben es lo que más queremos. De estar contigo o de estar yendo a estas citas mensuales que tengo todo el tiempo contigo, porque yo que soy tan intenso, me acuerdo que la primera sesión llegué contigo y te dije, oye, acabo de leer que para hacer conexiones energéticas mucho más profundas, ya solamente Ujú. quiero comer crudo y vegano. Y tú, algo que me viste como, pues mira, haz lo que quieras, aquí te armamos lo que tú necesites, pero no seas tan restrictivo contigo mismo y escucha a tu cuerpo. Y yo en ese momento que era como todo o nada, como que dije, ay, vemos. Y obviamente al día 2 mi cuerpo ya me estaba pidiendo algo diferente a una dieta crudivegana, porque mi cuerpo otra vez necesitaba la gasolina que estaba en otros alimentos diferentes a ese. Entonces tú me has empoderado mucho a siempre escuchar qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo, así sea un postre con lo que sea, porque si eso se me antoja, hay un mensaje detrás, que seguramente si le rascas y te vas a lo profundo, podrías empezar a desmenuzar y a entender y a ser consciente de eso. Pero si te haces güey y lo mandas al baúl de los recuerdos, al baúl del olvido, pues entonces ese mensaje es muy complicado que empiece a aterrizar en tu día y en tu vida. Y quiero que esto quede bien claro con todos los que están escuchando, que no hay una dieta o no hay alimentos que se tengan que evadir para entonces estar más conectado con tu proceso espiritual. Quiero decir, si eres una persona que te gusta la carne, aquí no te estamos convenciendo que la dejes. Si se te antoja en este momento, pues es porque tu cuerpo la necesita para el proceso de evolución en el que te encuentras en este momento. Pero nos estamos dirigiendo a todas las personas que probablemente se encontraban en algún punto como el que nosotros nos encontramos en algún momento, en el que ya no te hacía sentido algún alimento en particular, no especifiquemos el cuál, o sea, pueden ser los plátanos, pueden ser lo que tú quieras. Si algo te empieza a dar asco o si algo te empieza a causar cierta repele o simplemente un hoy no, pues entonces no necesitas la información de ese alimento en este momento. No significa que tenga que ser para toda tu vida. Por ejemplo, ahorita que yo no estoy comiendo ni carne ni pollo, no significa que vaya a estar así durante toda mi vida. En el momento en el que se me antoje otra vez, pues lo volveré a comer porque mi cuerpo lo necesitará. Y si no lo necesita, pues ya no tomaré ese cien camino. por ciento Pero quiero que la gente se empodere también en ese sentido, que sean bien conscientes de lo que su cuerpo les está comunicando, porque como bien dijiste tú, o bueno, no sé si lo dijiste tal cual o yo te estoy cambiando las palabras, tu cuerpo es tu brújula y es lo que te va a llevar en la dirección que tu conciencia y tu proceso de evolución necesita. El ejemplo que se me vino muy rápido ahorita es como, o sea, lo estoy viendo, es entender que son procesos y que son momentos evolutivos. Entonces, el ejemplo que se me vino es que como cuando estás chiquito y estás viendo caricaturas. Entonces, me acuerdo perfecto en el momento en el que Yeshua dejó, según él ya era adulto, entonces dejó de ver caricaturas y quería que yo viera MTV. Bueno, bien, él ponía MTV. Yo dejé de ver caricaturas como a los 5 años, siempre fui como un señorcito. Entonces, pues si yo quería estar con Yeshua, era ver MTV y era como, güey, ¿qué es esto? Ubicas de que pon mis caricaturas. O sea, él no me está obligando a dejar de ver mis caricaturas, ni tampoco él tiene que regresar a ver. Me explico, cada quien puede decidir qué ver. También otra cosa, ¿quiere decir que yo voy a ver caricaturas toda mi vida? No. O sea, llegó un momento en el que yo puse MTV y después llegó un momento en el que MTV ya me empezó a parecer no lo mejor, entonces me cambié, pero te vas moviendo, o sea, depende en el momento en el que estás, depende lo que estás viviendo y depende lo que ahí pues tu mente o tu imaginación, yo creo, es lo que requiere, es lo que estás viendo, es lo que estás consumiendo tal cual. Con la comida pasa igual. O sea, no quiere decir que no vas a llegar a cierto punto. Si quieres, vas a llegar. Si quieres, puedes ver caricaturas toda tu vida también. Entonces, entender simplemente que son momentos evolutivos. Es un proceso, ¿ok? Ahora sí, Ana Pau, te super quita la palabra. No, está súper. Lo que sí, o sea, eso sí o sí, que me encantaría que todos los seres humanos lo hiciéramos cada vez más consciente, es eliminar productos procesados industrializados. Punto. O sea, a mí se me hace
mucho más dañino para el cuerpo meterle cosas empaquetadas que traen un chorronal de aditivos, colorantes, saborizantes, que un pedazo de carne. ¿Me explico? Porque es más fácil el consumo de productos industrializados, que aparte el cuerpo dice, ¿y esto qué hago con esto? ¿Cómo lo acomodo? O sea, incluso ya a nivel de estudios científicos, todo este rollo de Alzheimer, Parkinson, obesidad, diabetes, hipertensión, todas las enfermedades crónico-degenerativas ha sido por la cantidad de productos procesados industrializados que el ser humano ha consumido. Porque hace 50 años, no me voy tan lejos, 30, no había tanta cosa y entonces, ¿qué pasa? Con este rollo de la revolución industrial y bla, 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 cambia mucho el estilo de vida y de alimentación del ser humano en donde hay más sedentarismo, hay más rápido consumo de, bueno, pues entonces ya me hago la sopa Campbell's que nomás es de latita y bye, ¿no? Y todo eso va generando toxicidad en el cuerpo y lo va intoxicando y lo va dañando. Entonces, oye, Ana Pau, ¿cómo le puedo hacer para estar más conectada, ¿no? Conmigo. Bueno, elimina productos. ¿Cómo voy a comer? Come de lo más natural que puedas. Frutas, verduras, cereales, proteínas. Evita productos que vengan empaquetados del súper. Consume lo mínimo de eso. Y ya. Ese es como el primer paso. Yo lo veré así. Y eso es algo que a lo mejor la persona puede decir, eso sí lo puedo hacer. ¿Y de qué depende? Pues obviamente de que no lo compres, ¿no? Entonces de ahí ya paso al siguiente nivel. Embutidos. Puedo dejar los embutidos, no tengo tanto tema, pura cochinada. Ok. ¿Qué como? Pescado igual. Ok. Y así gradualmente. Digo, yo, por ejemplo, con el tema de dejar de comer productos de origen animal, a mí los lácteos me caían súper pesados, me intoxiqué con el huevo, me intoxiqué con el atún crudo, entonces me dio mucho asco. Y luego, no sé qué pasó con mi ser, que el olor al pollo, yo comía pollo y pescado, carne siempre me cayó súper pesada, comía poquito y así, ya sabes, malestar. Entonces, un día el olor al pollo me dio mucho asco, me olió como a animal muerto y dije, guácala. Entonces yo dejé de consumir porque de verdad mi cuerpo me lo pidió. Eso no significa que la textura no se me antoje, porque a veces se me antoja la textura como el pollito o así, pero el sabor no puedo. Entonces, eso fue lo que me hizo cambiar mi alimentación. Y entonces eso me ha llevado a mantenerlo a largo plazo. Llevo 3 años así, que te voy a decir, hace como 3 semanas me fui a la playa con mi novio y sus papás, mis suegros, y mi tío le encanta pescar. Entonces me dijo, si pesco, ¿comes pescado? Y le dije, tío, si pescas y lo pescas con mucho amor, comeré pescado. Entonces, pues ya obviamente pescó, comí pescado, no me morí, sobreviví, no me pasó nada. No sabía nada, eso me gustó porque no sabía pescado. Y le dije, solamente cuando tú pesques voy a comer pescado. Y ya, ahí entra la parte de ser compasivos con nosotros, ¿no? Y que también, si en ese momento hubiera dicho, no quiero, es no. Porque todavía mi novia así de que, Ana Pau, si no quieres comer, no comas, de verdad, no tienes que hacerlo a fuerzas. Y yo, no, sí quiero. O sea, también está padre esta parte de que estamos en la vida o sea, le digo, prefiero mil veces comerme esto a comerme, unos chocorroles, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esto voy con el ser compasivos, conscientes, tener un equilibrio, porque siento, bueno, no sé ustedes qué opinan. Me gustaría que platicaran ustedes ahora de esta parte, de que ya la espiritualidad está tan prostituida, así lo veo yo, en donde ya por todos lados te venden el tema de que sí, conecta contigo y trabaja en ti y hace esto y pone esto. Güey, primero pregúntate cómo estás hoy en la mañana, o sea, hazte consciente de tu cuerpo y de tu mente todos los días. Porque luego como que a veces queremos tener como esos pasos agigantados, cuando lo que tenemos que hacer primero es volver a la base. Es como un niño que está aprendiendo a caminar, pues primero tuvo que haber gateado y luego se agarraba de todo y luego ya cada vez se caía menos hasta que ya caminaba. Igual acá. Y antes de contestar eso, que se me hace una muy buena pregunta, con este ejemplo del pescado que ponías que te pasó en tu vida, me acordé mucho también de la película de Avatar. Y creo que también la gente, una vez más, no importa cuál sea el alimento que tienes en tu plato, es más bien la conciencia en la que con la que lo haces. Y me acuerdo que en Avatar, cuando mataban a un animal
o pasaba, pues sí, cuando tenían que matar un animal, lo veían y le decían, te reconozco y con todo el amor estoy tomando esta decisión, no es para, no sé, para inferir en tu camino de vida, ¿sabes? O sea, hay una conciencia que te conecta con lo que está en tu plato de manera distinta. Y creo que también ahí pues hay muchas decisiones que se pueden conectar más con el amor, ¿no? O sea, dónde estás comprando tu carne, dónde estás comprando tus verduras, tus vegetales, todo este rollo, porque creo que esas emociones sí vienen siempre muy activas en el campo energético de ese alimento que tienes en el plato. Claro, y aparte, perdón, dale, dale, dale. Ahorita te digo algo rápido de eso. No, no, eso, ya, o sea, que la energía viene conectada con los alimentos de las personas que lo gestaron o de las tiendas donde se estableció la venta o por todo el camino y el proceso que pasaron. Que eso es bien importante que la gente sepa. Por eso, perdón, por eso también es importante hacer esta bendición a la hora de los alimentos. No porque seamos parte de ninguna religión, pero simplemente una para dar las gracias del alimento que esté en tu plato, y para agradecer a toda la cadena de producción que hizo que tu alimento estuviera en tu plato, los animales, las personas, el punto de venta, todo esto, y que se transmute cualquier energía que sea diferente al amor. Porque como bien dijiste tú, todo es miedo o es amor. Entonces, lo que no sea amor, que se transforme en este momento. Entonces, son 30 segundos y cambia completamente la energía del alimento que tienes enfrente de ti. Sí, y justo ahorita hablando tú de eso, es que si nos diéramos cuenta de la grandeza que tenemos y de que solamente con poner nuestras manos con una intención amorosa hacia lo que hacemos, lo que decimos y lo que comemos, estamos transformando la materia, pudiéramos literal entender que todo está en la intención. ¿Con qué intención estoy haciendo esto? Porque sí, claro, o sea, esto que dices tú de agradecer y bendecir a todos, en algún momento llegué a ir con una persona que daba imanes y justamente me habló del tema de la comida y me dijo, no, es que ya las frutas traen pesticidas, entonces otra vez el miedo, ¿no? Y es como, güey, pues vivo en el mundo, o sea, no puedo evitar que en la vida haya cosas que el humano hace para producir y lo único que está en mí es decir, Dios mío, que esto me nutra, universo, que esto llegue a donde tenga que llegar y ya, ¿no? O sea, sin tanta complicación, para mí, creo que para realmente ejecutar las cosas y que se vuelva un hábito en tu vida, tiene que ser algo práctico y algo fácil de hacer. Cuando yo cambié mi alimentación, aún yo estudiando toda esta parte que me encanta investigar y ya siendo nutrióloga y bla, bla, dije, voy a ir con alguien especial en veganismo, ¿no? O sea, un nutriólogo vegano. Nunca había ido yo como nutrióloga con un nutriólogo, pero dije, quiero ver otra perspectiva. Muy buena persona, tipazo, pero me dio una lista como de 20 cosas de qué tenía que hacer, a qué hora y cómo. ¿Tú crees que lo iba a hacer? Creo que no. Y en la mañana te vas a tomar el agua de Jamaica en ayunas y después del agua de Jamaica a las 2 horas un vasito con chía para llenar los omegas y de los omegas luego lo de la güey, estoy en la vida. Entonces, para mí, ¿qué es lo que les comparto? Bueno, ustedes ya lo saben también porque pues, están conmigo en esto. Pues es práctico, pues, o sea, algo que pueda llevar en el día a día. Entonces, esto de agradecer y bendecir, aunque te tardes 30 segundos, ¿qué tal si solamente cuando ves tu plato dices gracias? Y sientes esa gratitud en ti. Y ya. Entonces creo que eso es algo que todos podemos hacer todos los días. Y cambiamos completamente la energía de lo que pasó, porque pues imagínense todas las manos que pasaron para que llegara la verdura a tu plato, así como el dinero con el que se compró y bueno, toda esta cadena de que somos uno, pero todo empieza en ti, contigo. Entonces me agradezco a mí por esto que me estoy comiendo, porque mi cuerpo tiene la capacidad y porque es una máquina increíble, ¿no? Pero gracias.
Gracias con el dinero, gracias con una palabra que escuché que me resonó, gracias a las personas con las que me topo. Entonces, como que para mí, Ana Pao, es como empezar a simplificar más, porque yo me complicaba mucho la existencia y a veces me la complico y a veces pienso demasiado y luego digo, para, ya, es demasiado. Entonces, estar como en este trabajo interno de escucharte más, ir más despacio, ir encontrando ese balance. Yo lo veo como esas bolitas, que era lo que decía ahorita Gisam sobre el tema de que es un proceso, como estas bolitas que pegas una. Y la gente regularmente tiende a irse a una polaridad o a otra, ¿no? Entonces, dentro de esta polaridad o dualidad, el balance que está en el centro, pues tuvo que haber iniciado por un punto de extremo a extremo, hasta que llegas al medio. Entonces, no culparte, no achacarte, no regañarte, simplemente irte dando cuenta cada vez que quieres llegar a ese centro y ten por seguro que lo vas a encontrar. Pero tienes que querer. Sí, es súper importante. O sea, súper importante también esta parte. Es que, bueno, ahí se van a juntar todas mis respuestas. Solo antes de la manera en la que yo agradezco, es súper rápido, súper fácil. Son tres cosas, que ahora voy a agregar una cuarta que me encantó. Una, agradezco a la tierra por proveer estos alimentos. Pues sí. La segunda, agradezco, con la tierra entra también pues, los animales si estás comiendo carne. La segunda es agradecer a todas las personas que hicieron posible que ese plato estuviera ahí. O sea, desde el que se le ocurrió sembrarla hasta el que lo sirvió en tu plato. Y la tercera es justamente intencionar. Justo ayer en nuestro taller estábamos hablando en la clase presencial de la importancia de eso, o sea, del observador y el observado. Entonces, si tú volteas a ver eso y le das una orden, va a ser lo que tú quieras. Entonces, obviamente el alimento que está ahí es como, güey, o sea, gracias a ti, nutre mi cuerpo, o sea, agarra lo que te va a nutrir y lo que no, que se vaya, ubicas que se vaya y todo bien, todos estamos felices. La cuarta que me encantó, que de hecho eso ya lo había mencionado, pero tú me la recordaste ahorita, que es agradecerme a mí mismo. O sea, todo esto está siendo posible porque yo estoy tomando las decisiones para que esto sea posible. Entonces, sí, también a mí se me olvida esa parte de agradecerme a mí, súper importante. Y entonces viene toda esta parte en la que preguntas, en la que hablas de que está prostituida toda esta parte pues, de lo energético y de la espiritualidad y como que todo es súper bonito y que a través de esto vas a lograr lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras. Es como, güey, justo lo que estás diciendo. O sea, nosotros somos súper tercos en que salgas de este modo zombie. O sea, empiézate a preguntar las cosas, no porque alguien se coma ¿cómo se llaman? Estos mac and cheese de cajita que le echas agua y todo el mundo dice que está delicioso. Si a ti no te hace sentido, a mí me da asco cuando lo veo. Entonces, si te da asco, es como, güey, pregúntate. O sea, empieza a preguntarte las cosas y deja de hacer las cosas justo. Deja de hacer las cosas porque los demás lo están haciendo. Empieza a escucharte a ti, empieza a escuchar tu cuerpo y empieza a ver, o sea, qué es lo que bueno, a ver, no, como a entender y a sentir qué es lo que te está pidiendo. Porque a través de ahí, Yeshua siempre lo dice, y tú, Ana Pau, también lo dijiste ahorita, tú lo mencionaste como que si sientes paz, entonces es por ahí. Yeshua lo menciona que si algo se siente bonito, entonces es por ahí. Que es lo mismo a final de cuentas. O sea, todo está en el sentir. Entonces es escucharte, no es hacer las cosas porque alguien te está diciendo que de esta manera tú vas a ser el más feliz y lo vas a lograr y vas a ser el güey más espiritual o como lo quieras ver, sino qué te hace sentido a ti. O sea, empezar a cuestionarte las cosas, empezar tú preguntarle a tu cuerpo cómo se siente, qué quiere, qué le hace falta, qué ya no quiere. Y todo eso a ti te va a ir dando el rumbo de lo que a ti verdaderamente te va a hacer feliz, vas a sentir paz y vas a sentir bonito. A mí con esa pregunta eh, salen varios temas que voy a intentar ser muy breve. El primero, creo que siempre todo es resonancia. Entonces, aunque hayan estas personas que te están vendiendo la entrada al paraíso y el no volverte a encarnar a lo mejor en esta 3D porque ya con ellos te vas a super iluminar, que obviamente eso es falso, para el que te diga que tiene las respuestas, por ahí no es. Pero creo que si alguien llega con estas personas, hay cierta resonancia que hay en su campo energético. Entonces, la evolución no necesariamente siempre tiene que ser desde el amor. Y nosotros solitos a veces nos metemos el pie. Entonces, si alguien va y se embarra, seguramente dejará algo activo en ellos que los hace darse cuenta que por ahí no era y encontrarán otro camino, a lo mejor alejados de un maestro espiritual, pero lo encontrarán en otro lugar. Entonces, creo que
los caminos son perfectos, no importa si te estampas o no. Entonces creo que las personas algo obtienen. Y lo segundo que quiero decir es que con esa misma idea nosotros siempre retamos a todas las personas que pasan por Brujos sin Caldero y sobre todo por la escuela de brujos. Y les decimos tal cual, ¿por qué te hace sentido esto que te estoy diciendo? ¿O por qué no te hace sentido? Porque no te puedes ir de esta sesión, no te puedes ir de esta clase pensando que lo que te estoy diciendo es verdad solamente porque yo lo digo. ¿Qué piensas? ¿Tú qué sientes? Entonces, necesitamos gente empoderada que deje este modo zombie en todos los sentidos y que sea bien consciente de la información que están recibiendo, porque bien, a mí me ha pasado con mis maestros, encontré maestros increíbles que me dieron muchísimas herramientas y de repente hubo una desconexión donde la información ya no hacía sentido. Entonces, las personas que luego ponemos en un pedestal y decimos, wow, siguen siendo humanos. Entonces, también siempre tenemos que regresar a esta brújula interna que me encanta que tocamos tanto en este capítulo, de decir, ¿sigo resonando o no? Igual con los alimentos. Sigo comiendo, otra vez, lo que tú quieras, sigo comiendo el postre chocorrol, hay que traer de vuelta los chocorroles. Si toda mi vida me han educado que después de comer me tomo un chocorrol, me tomo un cafecito, si yo amanezco y me echo mi café, ¿lo sigues queriendo? ¿Eso sigue resonando contigo? ¿O es mera costumbre? Y es bien importante porque la gente creemos que sabemos comer, la gente creemos que entendemos nuestros hábitos y lo que nos hace bien. Y no, hay que deseducarnos, hay que desaprender todo lo que hemos venido trayendo hasta este momento. Hay que buscar con qué resonamos y ya que lo encuentras o que lo sientes, porque a veces no es tan fácil de que, ya lo encontré, pero más bien a dónde te lleva tu sentir, ahí volvernos a educar. Órale, me está gustando este tema de la alimentación, me empapo. Órale, no soy tan intenso como el Yeshua que ya leyó de microbiota y de todos los pesticidas y fungicidas y ok, yo no voy por ahí, pero sí quiero saber cómo comer. Entonces, encuentro personas como Ana Pau, que están, además de tener toda la información nutricional, biológica, química que tu cuerpo requiere, tiene toda esta conciencia espiritual. Ana Pau, aunque ya te dijo que ella no come muchas cosas, no significa que solamente pueden llegar con ella personas que no comen esas cosas. Tiene toda la conciencia, incluso te pone hasta las diferentes marcas, ¿no? O sea, si quieres el genérico, tómate este, si quieres el súper especializado, tómate este, y se empieza a moldear a las personas que pasan por ahí. Si nunca has ido con un nutriólogo, si nunca has tenido educación alimentaria, te lo digo por seguro que lo estás haciendo mal. Bueno, ¿cuáles son los rótulos? Ni bueno ni malo, pero te estás descompensando de alguna manera y necesitas que alguien te enseñe, y necesitas que alguien te muestre. Entonces, aquí ya sabes que no te damos escapatoria, te ponemos las cosas de frente y te estamos poniendo una pava en la mesa porque te puede cambiar la vida. Simplemente para mostrarte cómo tener todos los nutrientes en tu plato, cómo están las porciones que tienes que tener. Entonces, yo le hablaría ayer. O sea, ¿qué estás esperando? Ay, qué bonita eres. Oigan, resumen, ¿ustedes cómo perciben esta parte de la nutrición conmigo? A mí me gusta mucho la libertad que das. O sea, a mí me gusta mucho esta apertura en el que no es nada restrictivo, en el que eres como un tutor, como un papá, como una mamá que escucha pero no ordena y que aunque no estés de acuerdo con lo que te están poniendo sobre la mesa, tú apoyas la emoción que el chamaco te está trayendo. Das tu punto de vista, si el otro la toma o no, no pasa nada. En la siguiente sesión reajustaremos si quieres hacer algún cambio. Entonces, a mí eso me gusta como esta libertad. Eh, Eso, y me gusta mucho pues que puedo hablar contigo de mis cosas locas y que no me tiras como maníaco, ¿no? O sea, yo ya en mi vida busco nutriólogos que estén conectados con la manera en la que yo pienso, busco doctores que estén conectados con la manera que yo pienso y busco serme leal en todos los ámbitos de mi vida. Y contigo siento que soy muy leal a quien yo soy. Entonces, me gusta que me das esa libertad. Ay, qué bonito. ¿Y tú, Gisam? Porque es diferente. Oh, pues ya no quiero decir, yo ya no quiero decir nada. Nada, no te creas. Me encanta, o sea, me encanta, lo disfruto mucho, se me hace muy chistoso
Y cada que, o sea, a ver, ya te conozco, ya sé cómo son las citas contigo, pero de todos modos, cada que voy son, o sea, a ver, mientras estamos como hablando todo esto de la nutrición, también estamos hablando de mil cosas más. Entonces, como hasta cierto punto como terapéutico, no sé si tú lo llegas a sentir así, pero, o sea, salgo de ahí justo. He salido de ahí comprando libros, he salido de ahí pensando cosas, he salido de ahí con nuevos como planes, he salido de... Entonces es como, wow, o sea, esto, o sea, la nutrición obviamente es lo, como lo primero, pero se me hace muy chistoso como complementas con mil cosas más. También me encanta toda esta libertad, justo. A mí que me pongan reglas, la verdad es que no soy tan fan. Entonces, esta parte en la que siempre dices como, güey, o sea, a ver, este es como tu plan alimenticio, pero si te quieres comer algo más, échatelo, ubicas. O sea, échatelo y no pasa nada. Entonces, como el simple hecho que, a ver, obviamente siempre lo he hecho, pero el hecho de escucharlo, que el de enfrente lo está diciendo, es como, pues bien, güey, o sea, mínimo contigo voy a ser honesto y mínimo contigo, o sea, tú y yo vamos a estar sabiendo qué está pasando en realidad. Nada de que, uy, no, todo perfecto esta semana. No, huevos. Entonces, lo disfruto bastante, pero me gusta mucho toda esta, es que no sé ni cómo decirlo, pero como preparación, besides la alimentación. Me fascina. Y el saber, ¿no? O sea, es como, bueno, yo así lo siento, porque lo vivo conmigo. Es como, a ver, si ya sabes qué es qué, igual te lo vas a comer y lo vas a disfrutar, pero ya eres consciente de ello, ¿no? Ya es como, ya no sabía que tenía muchísima grasa, o ya no sabía que era puro colorante, o ya no sabía que, o sea, bueno, ya lo sé, pero soy responsable de que lo quiero comer y me vale, y se vale. Totalmente. Hay algo que también me gusta mucho, que es esta parte, y lo quiero recalcar, como esta parte de ser compasivo, pero con todos. O sea, ya hablamos de ser compasivo contigo mismo, pero al mismo tiempo es ser compasivo con que hay que ponernos en un punto medio ahorita, ¿no? Entonces, ser compasivo con el que come pura comida chatarra, también entenderlo. O sea, entenderlo, y si él está tomando esas decisiones, él sabrá por qué, y a final de cuentas es su vida. Entonces, pues nada más estar ahí para apoyarlo, si es que así lo quiere o si es que así tú quieres, pero no meterte en su camino. Como igual también la persona que es, no sé, lo más extremo que a mí se me hace es crudivegano. Pero entonces no empezar a decirle de que, uy, y no sufres, y no, güey, si lo está haciendo es porque quiere, entonces dale la oportunidad como de expresarse y ser compasivo también con él. Así como nadie se mete con tu plan de alimentación, tú tampoco te metas en otros planes. Entonces, eso me gusta mucho que también lo haces tú. Eso me encanta. Hay otra cosa que también me gusta mucho de ti o de haberte encontrado en este camino, porque el otro día hablaba con Héctor, que también Héctor es uno de tus pacientes, de hecho mi esposo, para los que no sepan, y Héctor, que no planeamos tener hijos, por lo menos hasta ahora no. Y Héctor me dijo como, oye, tienes que ser bien consciente que si tenemos hijos, les tienes que dar la libertad para hacer lo que quieran con su alimentación. Porque qué estrés que se vayan al campamento, al fin de semana, a la casa del amigo y traigan este estrés de que no pueden comer porque en mi casa ya me dijeron que esto sí, esto no, esto, todo este rollo, ¿no? Y me quedé pensando y dije, sí, bueno, creo que todavía para eso faltan años, si es que ocurre, pero lo traje a mi vida personal. Y dije, me está pasando los fines de semana, de que si me voy el fin de semana y ya no tengo este, pues no quiero decir control, porque siempre lo que quieres controlar se te desparrama, como tal cual lo que estoy diciendo. Ya no tengo este orden del el que tengo en mi casa, entonces me siento súper ansioso y súper culpable el fin de semana. Entonces, Ana Pao siempre me trae de vuelta, como bien dice Gis, es terapéutico también. Y es como, a ver, relájate, no seas tan intenso. El fin de semana intenta comer lo más sano que se pueda, lo que eso signifique. Si estás entre dos opciones que probablemente no comerías durante tu semana, pues elige la más sana. Y eso me gusta mucho también, como no, una vez más, como no estos polos súper extremos. Me gusta como este balance al que siempre nos haces, o me haces a mí, regresar. Eso me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ujú. Ay, qué bonito. Ay, pues les comparto lo que yo hago, porque literal es así y también viajes. Pues yo también a veces, o sea, cuando viajo, pues claro que las comidas son diferentes, o sea, no tienes tus tres comidas, o sea, yo cuando viajo como dos veces al día, pero elijo de lo más saludable y disfruto y regreso y estoy igual, o sea, y ahí es cuando dices, qué maravilla de verdad el cuerpo cuando eres compasivo con él y cuando eres compasivo con los demás también y fluyes con la vida, pero con conciencia y amor,
o sea, el cuerpo está sano, pues. Entonces, gracias, qué bonitos. No, gracias a ti. Oye, a ver, antes de empezar a cerrar, quiero regresar a esta parte de azúcar rompe voluntad. Entonces ahí échate a ver un tipo las harinas refinadas. Esas sabemos en menos que. Todas las harinas refinadas. Sí, o sea, a nivel energético, inhibe tu voluntad. Y a nivel metabólico bioquímico hace picos de insulina de glucosa, lo que genera esta dopamina automática, que es como adictiva, entonces pues no puedes parar y lo quieres más. Es como el glutamato monosódico, que también está mucho, es un potencializador de sabor, que viene como en las papas, ¿no? De que a que no puedes comer solo una. O en el Nor Suiza y todos ese tipo de productos que son sazonadores, que le potencializan el sabor, entonces tus papilas gustativas no diferencian si ya estás satisfecho o no, porque sigues sintiendo esa estimulación a nivel cerebral o neuronal, ¿va? Entonces, eso con la parte de la voluntad. Ahora, hablando del tema de la carne, todos los productos de origen animal, haz de cuenta que son como por jerarquías, vaya. Somos lo que comemos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todos los productos de origen animal van a tener el ADN, por así decirlo, de los instintos básicos. Si yo necesito tener más fuerza o ese instinto básico y no andar tan en las nubes, como las plantitas que se mueven con el viento, probablemente a lo mejor un pedacito de carne, de pollo, de pescado, compasivamente, con amor, no del súper, ya saben todo este rollo, puede ayudarlos a aterrizar un poco más, si es lo que necesitas. Por ejemplo, cuando van a hacer alguna ceremonia y así, ya ves que les piden que no coman carne, pues es por lo mismo, para que no estén en tierra, para que puedan elevar un poquito más su conciencia y estén más fluidos con lo que pase. Una persona que se la pasa comiendo carne roja y su temperamento es muy visceral, pues se va a hacer muchísimo más instintivo básico. Entonces son esas personas reactivas, que de todo se enojan, que no saben controlar sus impulsos, bájale un poquito a la carne. Entonces los alimentos también nos ayudan y nos aportan dependiendo la etapa de vida en la que nos encontremos y también dependiendo la emoción que queramos manejar. Entonces aquí la cosa es utilizarla a nuestro favor. No, que también creo que algo que pasamos muy rápido durante el capítulo fue los endulzantes y los colorantes. Creo que la gente, sobre todo en países como México, que las regulaciones no son las mismas que en Europa, donde hay reglas de lo que no puede existir en los alimentos. En México, pues nos la pasamos por todos lados y entonces hay muchos alimentos con colorantes y con endulzantes artificiales y eso también nos desconecta muchísimo, tanto, o sea, empieza un desbalance físico y obviamente también empieza un desbalance emocional, mental y energético. Entonces, que las personas también pongan mucha atención en cuáles son estos alimentos, porque todo lo que tenga, como dijiste tú, algo que no sea natural, o sea, que esté industrializado, que esté empaquetado, que esté plastificado, tiene cosas que te van a desbalancear. Unas están peor que otras. Entonces, me gusta mucho esto que dices, o sea, no azúcares, en la medida de la posible, gente, otra vez, azúcares. Eh, harinas, no sé si lo metes en esa lista, Sí, blancas, refinadas, o sea que no traen fibra ni nada de eso. refinadas, colorantes y endulzantes artificiales. Y sabes que también el exceso de sodio, la sal. Entonces, regularmente, el 99.9% de los alimentos procesados van a traer o azúcar, o sodio, o colorantes, o espesantes, o conservadores, sí o sí, porque necesitan tener una vida de anaquel, ¿no? Por naturaleza. Ahora, esto que dices tú sobre el tema de la regulación, y sí evitar la medida de lo posible, pero todo está en la frecuencia y la cantidad. Entonces, ¿qué puedo hacer si me encantan los postres? Ok, ponte tú un límite, de decir, va, cada 15 días, o sea, si soy de diario, bueno,
cada semana me voy a dar el antojo, el gusto de un postre, pero voy a elegir en lugar de uno chafa, uno que me nutra más. Y así poco a poco vas regulando y vas acondicionando en donde ya llega un punto en donde de veras, o sea, yo no consumo nada de sal más que, pues, no sé, cuando le pongo Valentina a veces a las cosas porque se me antoja, porque soy de picante o pues, casi no. Entonces, cuando voy a algún lugar y las cosas tienen mucha sal, no sabes, de verdad, a la media hora ya me estoy muriendo de sed. O las cosas con mucho, mucho dulce me saben muy dulces, porque ya no estoy acostumbrada. O sea, mi dulce es el dátil, pues. Pero fue porque yo conscientemente dije, Ana Pau, no necesitamos azúcar. Previo a eso, claro que del azúcar pasé a la stevia y le echaba 4 sobres de stevia hasta que luego le puse 2 y luego uno y luego dije, le voy a quitar. Y el quitarle ese tipo de saborizantes a las comidas hace que te sepa la comida como es. Y ahora, cuando ya algo trae algún saborizante, colorante, edulcorante, te sabe. Porque tus papilas gustativas también están más limpias. Deja tú el canal energético, también el físico. Entonces ya lo identificas más. Me encanta eso y creo que con eso me encantaría empezar ahora sí a cerrar y volver. Tenemos esta idea de cómo se debería de ver un alimento, cómo es el color, cómo es el sabor. Y eso está muy maquillado y no es la realidad. Entonces, empezar a volver a nuestros orígenes, empezar a conectar más con la tierra en sus representaciones de frutas, verduras y todo esto que lo hemos repetido durante todo el capítulo y reeducarnos como personas en lo que hay en nuestro plato. Entonces, bien, bien, bien importante. Antes de irnos, siempre tenemos como este resumen, dos, tres líneas con lo que nos quedamos cada quien, Ana Pau. Para no mandarte al ruedo primero, voy a empezar con Gis. Y tú, Gis, ¿con qué te quedas de todo este capítulo? Yo me quedo con esta parte que creo que de hecho yo mencioné, en la que dije que, pues justo, o sea, a final de cuentas, pues como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Entonces tú que estás queriendo manifestar lo que sea en tu vida, pues lo vas a manifestar desde lo que tú eres, desde tu información y tu información que es, pues obviamente, o sea, nos empezamos a ir por cuerpos. ¿Qué pedo? Pues me quedé con todo el capítulo. Entonces nos empezamos a ir por cuerpos y el primer cuerpo con el que estás en contacto es el cuerpo físico. Entonces, ¿qué le estás dando a tu cuerpo físico? Porque de ahí va a depender todo lo que va a irradiar para afuera. Y con eso mismo, tus creaciones y co-creaciones. Entonces, yo me quedo con eso. Tú, Ana Pau, ¿con qué te quedas? Eso que dijiste estuvo increíble. Ya me quedé sin palabras. Vas. No te creas, mira, yo me quedo con la compasión con nosotros y con el mundo también. El dejar de satanizar las cosas, ¿no? Y verlas desde una polaridad blanca o negra, todo es neutro y todo es dependiendo con la intención y con la percepción con la que decidas verlo. Entonces, tanto el tema de la alimentación como lo que es adentro es afuera y lo que irradiamos, pues se relaciona, ¿no? Con el entender que si nos sentimos en paz aquí adentro, pues lo de afuera también, por ende, va a tener más equilibrio. Totalmente. Tú, Yeshua, ¿con qué te quedas? Súper. Y yo me quedo con el siempre ser consciente que tu corazón es tu brújula. Si hay algo que te da asco, si hay algo que no se te antoja, o al revés, algo que se te antoja, algo que deseas, entonces hazlo porque tu cuerpo, tus cuerpos lo necesitan. ¿Ok? Entonces, sé consciente de lo que tus cuerpos te están comunicando. Y antes de despedirnos, quiero preguntarte, Ana Pao, para toda la gente que escucha, que resuena contigo, que está buscando nutriólogo, y bueno, nutriólogo por ponerlo en una palabra, ¿no? Pero ya dijimos todo lo que hay en este paquete llamado Ana Pao. ¿Dónde te pueden encontrar? Ok, estoy como nutre.te en Instagram. Y bueno, ahí también en YouTube y así, pero casi no meto cositas, ya voy a empezar a meter más. Pero ahí me pueden encontrar, ahí me pueden contactar. Las consultas en línea, bueno, ya las tomaste tú, Yeshua, y tú,
quizá en presencial. Para mí creo que son pues iguales, o sea, soy la misma cosa, nada más que pues una me ve en presencial y la otra no. Y el enfoque es que aprendas a comer, que te conozcas, que la brújula seas tú, así como ustedes. Súper, me encanta y verdaderamente te lo digo otra vez. Has cambiado mi vida y las decisiones que tomo con respecto a mi alimentación. Entonces, muchas gracias por eso. Y vamos a dejar tu Instagram aquí. Si a alguien se le pasó a anotarlo o se le fue alguna letra, lo encuentran en el título de este capítulo. Quiero agradecerte una vez más a ti que estás escuchando por estar aquí, por venir a otra sobremesa con estos tres brujos. Agradecerte también a ti, Ana Pau, por estar aquí. Y recordarte que este proyecto que amamos y ponemos con toda esta pasión solamente existe por personas como tú que están escuchando. Entonces, si crees que este capítulo le ayuda a alguien más, le interesa a alguien más, mándaselo, envíaselo, luego chismean acerca de él. Y si ya llegaste hasta aquí, una hora y cacho después, te pedimos que califiques nuestro podcast. Lo encuentras en Spotify con los tres puntitos, ahí lo puedes calificar. Déjanos tu calificación y eso ayuda mucho a que toda esta información llegue a más personas. Gracias por estar aquí y sigamos juntos activando nuestra magia. Gracias, gracias, gracias. Yo soy Yesua y si te gustó nuestro contenido, quiero invitarte a que te suscribas a YouTube. Activa la campanita y sé el primero en enterarte de todos nuestros nuevos videos.